En esta bella mañana que Dios nos da y siendo la parte clara de este día, jueves 20 de junio del año 2024, los saluda su hermano en Cristo Jesús, Saúl Santamaría, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen con nosotros en nuestras iglesias y a quien Dios mediante llegará este mensaje, aunque no sean parte de nuestra iglesia, sea de bendición este mensaje para todos y cada uno de ustedes. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios por medio de una oración. Lo invito a que si usted puede, se arrodille para dar gracias a Dios. También si usted va manejando, va en el camino, caminando, va en el transporte, solamente en su mente haga la oración para presentarnos delante de nuestro Dios y poner en sus benditas manos este mensaje, el cual sea para nosotros de aliento para nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias por todas y cada una de las bendiciones que tú nos das. Entre ellas, el poder ver la luz nuevo día, el que también, Padre eterno, podamos escuchar tu bendita palabra, Padre eterno, rogándote, Señor, que tu siervo dé cada una de estas palabras, Señor, no por su sentir, sino que sea el instrumento por el cual tú puedas dar ese mensaje de aliento, de paz, tranquilidad, consuelo, guía, Padre eterno, para cada uno de nosotros. Nos ponemos todos en tus benditas manos, rogándote que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu bendita palabra. Gracias por todas y cada una de las bendiciones que tú nos das. Nos ponemos en tus benditas manos, rogándotelo todo por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos y estimados oyentes, hemos estado estudiando el libro de Éxodo, Jehová camina con su pueblo, que tenemos como título, y en esta octava semana estamos viendo la ley y las promesas de Dios. ¿Cuál es ese pacto mosaico en su tercera parte? Las leyes civiles y religiosas de Israel, y cuáles son los principios útiles para gobernar al hombre y a la sociedad. El tema que tiene por título el día de hoy es leyes sobre la práctica religiosa, el reposo y las fiestas religiosas. Tenemos como texto base Éxodo capítulo 23, del versículo 10 al versículo 19. Vamos a ver en estos textos las leyes de devocional ceremonial, cuáles son esas leyes que el pueblo de Israel debería de llevar a cabo y que hoy en día aún sigue llevando a cabo, pero para nosotros, ¿cuál vendría siendo esa aplicación para nosotros que creemos en Cristo Jesús? ¿Cuál es el camino que debemos llevar en cuanto a estas leyes de ceremoniales y cómo debemos llevarlas en nuestros días? Vamos a leer primeramente Éxodo capítulo 23 del versículo 10 al versículo 13, y dice así: amados hermanos y estimados oyentes, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, y todo lo que os he dicho guardadlo, y nombre de otros dioses no meteréis ni oirás de vuestra boca. Bueno, vemos en esta primera parte que dice que 6 años sembrarán la tierra. En el principio solamente era el día del reposo, el cual podemos encontrar nosotros en Éxodo capítulo 20, en sus versículos del 8 al 11, donde dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, que es el día sábado.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vemos que esa es la ley principal que nuestro Dios nos manda para nosotros como seres humanos y como en el caso de los israelitas, a que se cumpla. Esta ley no viene nada más desde el tiempo de Moisés, sino viene desde antes. Nuestro Señor nos la muestra que Él también reposó en el séptimo día. Pero ahora añade en esta ley que estamos viendo, en este capítulo 23, que nos dice que 6 años se sembrará la tierra, ¿sí? Esto se lleva y lo lleva a cabo para que el pueblo de Israel tome en cuenta también que debe de ayudar y apoyar a todos sus demás hermanos, a todos los demás con quien está trabajando y viviendo en ese tiempo. Darles 6 años de trabajo y en el séptimo año dárselo para quien lo necesitare para que comiera. Principalmente es para que se lo dé a todo al pueblo, el cual no tenía tierras y que vivían en pobreza y que la única manera de obtener sus alimentos era trabajando para otros. Pero ese año era para que el pueblo de los pobres del pueblo de Israel pudieran alimentarse, pero no solamente ellos, sino que también las bestias del campo pudieran alimentarse, o que en un momento dado esos pobres del pueblo pudieran ellos en ese año sembrar y lo que sacaran fuera para que ellos se mantuvieran y pudieran tener algo para subsistir y salir adelante. Fíjense cómo nuestro Dios también se preocupa no nada más por darle al hacendado, sino que también le da al necesitado, y eso debe caer en el pueblo de Israel como una obediencia, que ellos llevaran a cabo ese trabajo y se preocuparan porque también los pobres tuvieran que comer, los animales descansaran de su arduo trabajo y tuvieran que comer. Este hecho, esta forma en la que debería trabajar el pueblo de Israel, no lo hizo siempre, no siempre cumplía la ley, y es por esa situación en la que caen ellos en el exilio en Babilonia, ya que no eran obedientes a estas leyes. Lo podemos esto constatar en Levítico capítulo 26 del 32 al 35 o en Segunda de Crónicas 36-21, en el cual los dos textos podemos observar que el pueblo de Israel no cumplía con este mandamiento, y era un motivo por el cual también el Señor estaba enojado con el pueblo, porque ellos no tenían cuidado de las palabras y de nuestro Dios para ver por su prójimo, para ver por los demás. Solamente estaban viendo por ellos mismos. Se habían vuelto en una manera solamente ritualista, en la cual servían al Señor y no lo hacían de una manera correcta. Nosotros tenemos que ver que todo esto conlleva que el pueblo de Israel caiga en el exilio en Babilonia. Dios, al ver toda esta situación, se enoja y permite que caigan en el exilio. Vamos a leer la segunda parte y vemos en Éxodo 23, ahora del capítulo 14, del versículo 14 al 17, que dice así: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieren sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando haya recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Entonces, otra ordenanza: 3 veces en el año
se celebrará fiesta, como dice este texto. Fiesta de los panes y levadura. Esta fiesta se conmemora por 7 días, porque lo sigue haciendo el pueblo de Israel aún, ¿sí? Y la levadura representa, o los panes y levadura representan el pecado. Entonces, durante esos 7 días que ellos comen los panes y levadura, están limpiando y purificándose de todos sus pecados que ellos cometieron. ¿Qué es lo que deberían de hacer? Llevar también para al sumo sacerdote 2 becerros o un carnero de 1 año sin defecto, así como lo podemos ver en Números 28, 1 al 25, con el cual ellos también darán una ofrenda encendida hacia Jehová para el perdón de todos sus pecados y de sus faltas. Esta fiesta de los panes y levadura se lleva a cabo después de la fiesta de la Pascua, ¿sí? O sea, que empieza a partir del día 15 del mes de Nisan o de Aviv, como estábamos viendo, ¿sí? Y esto es lo que tienen que hacer todos ellos para purificarse y limpiarse de todo el pecado que ellos tienen. Llevar esos 2 becerros, el cual se inmola uno en la mañana y otro en la noche, y un carnero es en toda la fiesta, en el cual se lleva a cabo nada más una vez. Después vemos la fiesta de la siega. Esta fiesta es cuando se dan los primeros frutos. Primero sale el pueblo de Israel de Egipto. Al llegar a esa tierra prometida, llegan esos primeros frutos, y esos primeros frutos que encuentran, esas primicias, son las que le tienen que llevar a Dios, hacer como fiesta también, llevarle otro holocausto encendido a Jehová. Aparte de esos primeros frutos, se lleva un cordero de 1 año sin defecto, para que también sea agradable a Dios y llegue todo eso como un olor grato, en vista y agradecimiento a Dios por la bendición que tuvieron ellos al poder llegar a esa tierra prometida. La fiesta de la cosecha. Esa fiesta son los primeros frutos cuando se termina al final, o es el Shavuot, la fiesta de Shavuot, la cual veremos posteriormente en el libro de Levítico, y lo vamos a tocar con más cuidado. Uno de los puntos es que en esa fiesta es cuando Moisés da la Torá precisamente al pueblo, ¿sí? Es una fiesta en la cual se conmemora precisamente el conocimiento de la Torá, pero lo veremos más adelante en los siguientes estudios. Vamos a leer ahora del capítulo 23 los versículos 18 y 19, que son los finales de este estudio. Dice así: no ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará en la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Vamos a explicar de qué nos está hablando esta parte de este texto. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio. O sea, estaba hablando que la levadura es un símbolo de pecado y corrupción, y no se presentará precisamente ese tipo de pan para expiación de los pecados. No puede uno llevar todo ese pan, ese sacrificio hacia Dios que conmemora precisamente los pecados del ser humano, para presentarlos como sangre de expiación a Dios. Entonces, eso es una forma inadecuada de poderlo llevar. Sigue diciendo el texto: ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Todo lo que se lleva al Señor y que el sumo sacerdote da como sacrificio para expiación de los pecados, debería de quemarse completamente o acabarse completamente. Para el otro día no debería de guardarse absolutamente nada. Lo que quedare para que ellos comieran, también se lo tenían que acabar por completo. Nada debería de quedar. La grosura precisamente de la víctima del animal
que es la mejor parte del animal, ¿sí? Esa porción debería de ser para el Señor completamente. Lo mejor siempre debe ser para el Señor, es lo que Él pide y que se lleve. Recordemos que también el animalito debería ser de 1 año y sin ningún defecto, o sea que no le faltara a lo mejor un ojo, que estuviera mal de una patita, que estuviera enfermo. No debe ser un animal en muy buenas condiciones, el cual se checaba muy bien por los sacerdotes para antes de presentárselo o darlo en ofrenda al Señor. ¿Sí? Sigue diciendo el texto: las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová. ¿Sí? Cuando Israel entró a Canaán, tuvo la responsabilidad de ofrendar esas primicias, o sea, lo primerito que encontraron se lo dieron a Dios. ¿Por qué? Por el agradecimiento a Dios de que los había sacado de Egipto, de estar en servidumbre, y poderlos haber guiado hasta un lugar donde había leche y miel, donde ellos podían estar gozosos, alegres. Sigue diciendo el texto: no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Esta parte luego muchas veces la hemos escuchado en otras predicaciones o en otras exposiciones, y nos dice: ¿por qué no podemos en la leche sumergir la carne o guisar la carne? Esto es precisamente porque era una costumbre de los paganos de ese tiempo, en el cual ellos recogían todos sus frutos, tomaban al cabrito y lo hervían en la leche de su misma madre, ya que con la leche, pues ustedes saben que con la leche se ablanda la carne, tiene otro sabor, y en un momento dado el cabrito pues está joven, también es pequeño, tomaba otra textura esa carne. Pero dice Dios: no lo tomen así, porque en ese tiempo los pueblos paganos de ese tiempo lo usaban de una manera mágica. Ellos lo hacían de esa manera: hervían el cabrito en la leche de su madre, lo llevaban y lo esparcían o lo rociaban en los árboles, en el campo, en el jardín, en los huertos, en sus casas. Y con todo eso pensaban ellos que iba a ser más fructífero el siguiente año. Entonces ellos lo tomaban como un ritual para bendición de sus casas. Y hasta el día de hoy se sigue manteniendo precisamente que los judíos no deben de hacerlo de esa manera, que la leche de la madre no debe estar combinada con la carne de res. Esto los ha llevado a tal grado que en un momento dado no pueden comer ellos una hamburguesa y pedirla con queso, porque la hamburguesa pues considera que es de carne, de res, y el queso pues es de leche. Entonces no pueden combinarla ni comer cosas así juntas que lleven carne, lleven leche o quesos, porque para ellos es un pecado. Son interpretaciones rabínicas desde aquellos tiempos y hasta el día de hoy lo siguen manteniendo ellos de esa manera, ¿sí? Entonces, esa es la explicación de los textos que hemos visto hasta este momento, de los cuales el pueblo de Israel fue como ordenanza, en los cuales ellos muchos de esas leyes no las cumplieron, pero para nosotros ahora, ¿cómo debemos de cumplir esas leyes o cómo debemos de llevarlas a cabo en nuestras vidas? La religión es muy importante para todos nosotros, pero debemos de tener una doctrina correcta, ¿sí? Porque podemos en un momento dado, si buscamos la doctrina por otros medios o en otras denominaciones, vamos a caer en un pecado también, porque no estamos siguiendo las cosas como Dios quiere. ¿Qué es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo precisamente? Precisamente a mostrarnos cuál es el camino que debemos de llevar nosotros. Ustedes van a pensar: nosotros no somos judíos, no somos israelitas, pero recordemos que nosotros somos añadidura al pueblo de Israel. Por lo tanto, ¿cómo debo de cumplir ahora yo todos estas leyes, estos mandamientos que acabamos de leer ahorita? ¿Sí?
Primero vamos a ver, ley sobre el reposo, como veíamos a un inicio y como les leí hace un momento. En Éxodo 20, versículos del 8 al 11, nos dice que 6 días trabajaremos y haremos toda nuestra obra, mas el séptimo día es reposo. Esta ley no viene desde Moisés, sino viene desde el inicio, desde el Génesis, ya que Jehová nuestro Dios también reposó, pero aún más, podemos observar que cuando Él reposó, dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces nosotros vamos el día sábado, el día de reposo, a recibir esa bendición de parte de nuestro Dios y a santificarnos precisamente, porque para eso Dios apartó ese día. Y si nosotros vemos en el Evangelio de Marcos, nos dice que el día séptimo fue hecho para que el hombre reposara de todas el trabajo que hace en la semana, de todo el trabajo que realizamos nosotros en la semana. Tenemos ese día para descansar, para olvidarnos de que qué voy a hacer de comer, de que tengo que ir a arreglar el coche, de que tengo que ir a trabajar. Bueno, hoy en día, pues desgraciadamente, si estoy bajo un yugo, también el Señor lo entiende, pero si yo de mi yugo trabajo mediodía y en la tarde no me presento a darle gracias a Dios, pues también yo estoy cometiendo un error y una falta. Entonces debo de tener cuidado cómo estoy llevando yo también mi vida para obedecer lo que Dios quiere en nuestras vidas. 6 años trabajará la tierra y el séptimo será descanso para alimentar a los pobres o los necesitados. Nosotros esa ley no la cumplimos, no la llevamos a cabo, porque no vivimos en el campo, pero aún así nosotros también podríamos tomar en un momento dado esa enseñanza para decir, 6 días estoy trabajando, Dios me bendice, Dios me permite que haya gracia entre los hombres, y el séptimo año dar a lo mejor una ofrenda para algún necesitado. Juntar a lo mejor en algo durante 6 años y decirle, dar algún necesitado de nuestros hermanos, mire, aquí le traigo esta despensa, aquí, o comprar varias despensas, porque pues en 6 años podemos juntar para poder tener varias cosas, ¿no? Y poderle ayudar a varios de nuestros hermanos. Nada más quedaría en que nosotros tengamos esa disposición de poderlo hacer, ¿sí? Cada uno como propuso en su corazón, no por dolor, no, sino porque de veras lo doy de corazón para ayudar a mi prójimo, a mis hermanos. Vamos a darlo así de corazón. Podemos ver también, y acabamos de leer, las leyes sobre las fiestas anuales. Estas fiestas anuales que acabamos de ver, cómo las debemos llevar a cabo. Fíjense, nos dice aquí primeramente para verlas, la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos de 6 al 8, nos habla precisamente de la levadura y de cómo es que nosotros debemos de tener cuidado con esa levadura, porque a veces nosotros no tomamos en cuenta mucho cómo estamos viviendo, tomamos muy sencillas las cosas porque nadie nos ve, pero Dios es el que nos ve. Primera de Corintios 5, del 6 al 8 nos habla de la levadura y dice así, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y fíjense el siguiente texto, nos da directamente a nosotros y nos dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Fíjense bien, después de la cena del Señor que hacemos nosotros, el 14 de Nisan, empezamos a vivir nuestra vida sin esa vieja levadura con la cual habíamos estado nosotros viviendo y conviviendo continuamente, y somos renovados sin esa levadura de pecado. Sigue diciendo el versículo 8. Así que celebremos la fiesta,
no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Vamos a vivir de una manera en la cual vamos a agradar a nuestro Dios, quitando y observando que esa levadura, esos pecados, esas faltas que cometemos continuamente, sí, nos han llevado a la perdición. Pero ahora que yo ya me di cuenta cuál ha sido mi error, mi falta y mi pecado, voy a quitarlo de mi vida. Tengo que hacerlo a un lado, abstenerme, echarle todo el esfuerzo posible para agradar a nuestro Dios, que es quien se entregó por nosotros. Porque fíjense, vamos a ver cómo se entregó nuestro Dios por nosotros. Vamos a ver en Hebreos capítulo 9, versículos 19 al 22, dice así: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión ¿de qué? De los pecados. Entonces, todos los muebles, los utensilios, las personas, todo es purificado según la ley mosaica con sangre, ¿sí? Con un becerro, con un sacrificio de un animalito para la expiación, para el perdón de nuestros pecados. Pero ahora, hoy en día, ¿sí?, nosotros ya no hacemos ese tipo de sacrificios porque no tenemos sacerdotes, ni sumos sacerdotes, ni un templo como el de Jerusalén para poder hacer ese tipo de rituales, sino que ahora nosotros, gracias a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que llevar nuestra vida de otra manera. Fíjense, aquí mismo nos los dice, Hebreos capítulo 10, versículos del 9 al 12. Dice así: y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Fíjense nada más, ¿eh? Nuestro Señor Jesucristo dice: mira, Dios, quita todos esos rituales que ya no te gustan, pero ahora yo vengo a obedecerte para hacer ese sacrificio. Con este solo sacrificio, ¿sí?, limpio a todos para siempre. Pero vamos a continuar leyendo para que ustedes observen qué importante fue ese sacrificio. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Por qué? Porque el ser humano peca y vuelve a cometer el mismo pecado varias veces. Entonces, aunque yo esté llevando continuamente un becerro para que esté cumpliendo por mis pecados, el sumo sacerdote lo hace, pero no los limpia porque yo sigo pecando, porque sigo yo haciendo lo mismo. ¿Sí? Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, con un solo sacrificio, con su sangre, como Cordero de Dios, y con su sangre vino a limpiarnos a todos. Y con ese solo sacrificio ya no necesitamos hacer más sacrificios, porque Él es nuestro sumo sacerdote, y es el sacrificio que hizo para quitar todos los rituales, esos rituales que no limpiaban ni purificaban al ser humano, porque seguía en lo mismo, aunque ya nos habíamos acostumbrado a que llevaba un becerrito y ya limpiaba mis pecados, y volvió a pecar y llevaba otro becerrito y limpiaba. No, ahora nuestro Señor Jesucristo con ese solo sacrificio limpió todos nuestros pecados, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo debo yo de presentarme? Ahora que reconozco que nuestro Señor
ya vino a hacer ese trabajo de limpiarnos completamente. ¿Cómo debe ser ahora esa ofrenda que se debe dar a nuestro Padre Dios? Cristo ya nos presentó limpios, puros, y ahora ¿qué es lo que yo debo de hacer? ¿Cómo debo presentarme? Nos lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora yo reconozco que nuestro Salvador Cristo Jesús vino, es el Cordero, se entregó por mis pecados para pagar mi deuda tan grande que tengo de pecados y de faltas, y con su bendita sangre purificó todo en mi vida, en mi hogar, en mi casa. Y ahora yo tengo que hacer ese sacrificio constante, porque me presento ante Dios como algo agradable y perfecto para Él. Todo lo que yo sigo cometiendo en errores y faltas, debo de irlo cambiando, porque reconozco lo que hizo el Señor por mí, nuestro Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros. Esto nos lleva a que nos debemos esforzar más, y así es como debemos de llevar ahora nosotros esos rituales que hace el pueblo de Israel desde la antigüedad y que sigue haciendo, esas leyes y de ceremoniales que ya ahora ya Cristo Jesús vino a cumplirlas para que yo sea limpio y pueda presentarme delante de Dios como un sacrificio vivo y agradable. Vamos a esforzarnos, vamos a ponernos en manos de Dios para que su Santo Espíritu sea el que siempre nos guíe, sea el que siempre transforme nuestras vidas como lo ha hecho hasta ahora. Incline su rostro al polvo de la tierra y vamos a dar gracias a nuestro Dios. Bendito y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por las bendiciones que tú nos das. Sabemos, Señor, que no somos buenos, no somos perfectos, pero también sabemos de tu gran misericordia y sabemos que tu Hijo amado vino a hacer ese sacrificio agradable para ti y para limpiar todas nuestras faltas y nuestros pecados. Ahora te suplicamos, te rogamos, Señor, que pongas tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, que de esa fe que tú nos has dado, nos la aumentes, bendito Padre, que también de ese Espíritu que tú has puesto en nosotros, seamos llenos completamente, para que podamos transformar nuestras vidas, para que podamos seguir adelante, para que cumplamos ese propósito con el cual, desde el momento en el que tú nos escogiste, tienes para cada uno de nosotros. Danos sabiduría, danos entendimiento, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre eterno. Permítenos ser esa luz en este mundo en el cual día a día está en más oscuridad. Ayúdanos, bendito Padre, a salir adelante, Señor, y poder sacar adelante también a quien tú has puesto a nuestro lado, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, te damos gracias por todo lo que nos das. Y te rogamos todo esto, no por nuestros méritos y sabiendo que nos escucharás, pues te lo rogamos, pedimos y suplicamos por los méritos de aquel varón justo que murió en esa cruz y que está sentado a tu diestra, tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, estimados oyentes y amados hermanos. Les mando un fuerte abrazo y un saludo de paz a vosotros a todos.